A ver ahora. Ahora sí, perfecto. Vamos a ver si no nos... la pila ya se acaba. Como la de mi celular también se acabó y ya me quedé sin celular. Pero en fin, así son las cosas. Miren, qué coincidencia a veces dice uno, porque hasta parece que nos ponemos de acuerdo. Y la primera lección, porque hoy es la primera lección de este año. Es el nuevo fanal, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar precisamente de algunos aspectos de la ley de Dios, la ley de Jehová, y se ha denominado la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta. Y ahí cuando nosotros revisamos la ley de Jehová, especialmente los 10 mandamientos o los mandamientos de la ley de Dios, encontramos algunas cuestiones que el pastor señaló en su mensaje. Por ejemplo, no robarás, cuando habló de las fortunas mal habidas, ¿verdad? Habló de no codiciarás, porque a veces el humano ve a otros como al malo, que prospera y dice, ¿por qué él? Entonces yo voy a hacer también eso, porque si a él le va bien, pues a mí también. Pero la palabra de Dios no, la palabra de Dios dice claramente que no va a irle bien, al contrario, al que guarda su ley sí le irá bien. No dirás falsos testimonios, también en el mensaje. No tendrás dioses ajenos, o sea, no, nada más a nuestro Dios. Ya ven que en la actualidad existen muchos dioses con minúscula, muchos dioses, de los cuales a veces nos distraen la mirada que debemos de tener hacia nuestro Dios, hacia Cristo, y nos dirigimos a esos dioses que nos causan un placer momentáneo, ¿verdad? Llámese dinero, cosas materiales, satisfacciones personales, entonces humanas sobre todo. Y eso es a lo que nos vamos a referir en esta primera lección, la ley de Jehová. Y durante todo el libro vamos a encontrar temas o capítulos y luego subtemas, ¿verdad? Entonces, temas en general que van a tratar precisamente de esta ley de Dios. En este primero, las lecciones iniciales, vamos a hacer realce de la ley de Jehová. Y después nos vamos a ir paso por paso. Hay un tema que es, no tendrás dioses ajenos. Otro, no te harás imágenes. Otro, no tomarás el nombre de Dios en vano. No guardarás un día de reposo. Honra a tus padres, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Esos son los temas que vamos a ir tratando en el transcurso del año. Cada tema de esos que les nombré tiene subtemas, ¿verdad? Entonces ya lo vamos nosotros a ver posteriormente. Entonces, tenemos ahí el tema de la lección. Dice, la ley de Jehová es perfecta, la ley es buena, pero hay que usarla bien. Y lo podemos tener como referencia la lectura bíblica en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Y el texto clave, primera de Timoteo 1:8.
es ahí donde nosotros vamos a centrar nuestra lección del día de hoy. Vamos a ver, en la siguiente presentación tenemos algo como introducción. Esa introducción es una sección del capítulo 19 de la Confesión de Fe de Westminster. Ahí dice la siguiente presentación. Ahí dice capítulo 19, parte G. Y textualmente dice: los usos de la ley no son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. El Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga alegre y voluntariamente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Y la siguiente presentación nos habla de que nuestra iglesia o la iglesia de Cristo en toda época ha necesitado recordar que el llamado a la santidad no es una idea opcional, no es un ideal opcional, sino una orden divina. Hace un llamado a los padres, la iglesia de Cristo, a enseñar diligentemente a sus hijos y a los hijos a amar la voz de Dios más que las voces del mundo. Bien, iniciamos nuestra clase. Les voy a pedir una oración que me acompañe para iniciar nuestra clase con la siguiente presentación. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí. Tú nos diste la vida, tú nos hiciste abrir los ojos y admirar tu grandeza, Señor. En tu mano estamos, Señor, y nos sometemos a tu divina voluntad. Te damos gracias por permitirnos venir aquí a adorarte y alabar tu nombre. Bendito sea, Señor, quédate con nosotros y que todo lo que hagamos en este momento sea bueno y agradable para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, cuando hablamos de la ley de Dios, cuando hablamos del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, hay ciertas confusiones porque una parte de los creyentes, incluso, no se diga los no creyentes que cuando lo oyen, dicen que la ley de Dios es una reliquia del pasado. O sea, y es algo obsoleto que hay que descartar. Así nos hablan. Y otro grupo dice que la ley de Dios es el centro de su relación con Dios para buenas obras. O sea, hay ciertas confusiones, ¿verdad? Entonces, Pablo nos dice, la ley es buena, pero solo si se usa bien. Puede edificar, pero puede destruir si se usa mal. En esta lección esperamos comprender cómo usarla, porque es buena, y cómo aplicarla bajo el nuevo pacto. Así la vamos a estudiar desde Moisés hasta Cristo, no perdiendo de vista eso, porque a veces no lo capta uno. Y la ley de Jehová nos encamina a Cristo, nos guía a Él. Hay que entenderlo, no hay que menospreciar o decir eso ya no. No. La ley de Jehová, que es la que nos muestra el carácter de Dios, nos invita a seguir a ¿quién? A Cristo. Bien, entonces vamos a ver en
algunas confusiones, algunos legalismos y errores que esperamos dejemos atrás, que ya no intervengan en nosotros y estemos conscientes de que la ley de Jehová es buena. Todo lo que Dios hace es bueno. Y pasando nosotros a la siguiente presentación, vamos a tener algunos temas que la lección nos va a ir marcando, ¿verdad? Aquí están los primeros 4, donde nos dice que la ley es buena porque refleja el carácter de Dios. El uso ilegítimo de la ley corrompe su bondad. El legalismo es el veneno que convierte la ley en instrumento de muerte, y la misma ley enseña que no es un camino de justicia propia. Todo eso lo vamos a ir entendiendo, porque Pablo dice en el primer punto, la ley es buena porque refleja el carácter de Dios. Pablo dice, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo podemos encontrar en Romanos 7:12. Y nos exhorta a ser hacedores y no solo oidores, nos dicen en Santiago 2, del 8 al 10. Juan, el apóstol Juan también afirma que con la ley así conocemos y amamos a Dios. Y Pedro nos llama a ser santos. La ley no es una arbitrariedad legal, es una transcripción del carácter divino de Dios. No se trata de vivir bajo el temor al castigo, sino bajo la atracción de su gloria. No obedecer, estamos hablando de la ley de Dios, no obedecerla para ser salvo, sino porque he sido salvado y amo a su Salvador. O sea, la ley de Dios no es para que nosotros seamos salvos, sino porque hemos sido salvados y amamos ahora a nuestro Salvador. El uso ilegítimo de la ley corrompe su bondad, dice nuestro tema número 2. Y recordamos que la ley es buena en sí misma, pero perversa si se usa mal. Me acuerdo que en la clase anterior hablaba de que no usemos la palabra de Dios como un bate de béisbol, para andar ahí aporreando medio mundo porque no la está cumpliendo. No. La ley de Dios es buena en sí misma, pero perversa si se usa mal. Pablo nos lo advierte de no usarla ilegítimamente. El problema no es la ley, sino su forma de usarla. Un ejemplo del mal uso es usarla para tener aceptación con Dios. Como aquellos fariseos y judaizantes a los que Cristo llamó sepulcros blanqueados. Este legalismo es una traición a la ley, que la ley no justifica, sino nos guía a Cristo. Me acuerdo del tema donde los fariseos, ya conocedores de la ley, sabedores de ella, se sentían, ¿verdad?, más cerca a Dios, se sentían con más privilegios, se sentían
como que ya ellos ya estaban del otro lado, ya estaban. Porque conocían la ley, pero la utilizaban de esa manera que es ilegítima. La ley de Dios nos salva, no nos salva, hay que entenderlo. La ley de Dios nos guía. Por eso a la ley de Dios también se le llama ley moral. Ley moral, ¿por qué? Porque todo lo que dice en la ley de Dios nos está guiando de lo que Cristo nos enseña y quiere que seamos en nuestro proceso de santidad. Entonces, la ley de Dios nos está guiando. Cuando nosotros empleamos un legalismo, que más adelante vamos a hacer notar que Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, porque esos legalismos se veían muy marcados en el Antiguo Testamento. Y nosotros debemos entender que el legalismo, o sea, usar la ley, mal usar la ley de Dios como un legalismo, ¿verdad?, es un veneno que convierte la ley en instrumento de muerte. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué? Porque el legalismo es como el veneno que intenta uno curarse. Ya ve que popularmente dicen que para un veneno el contraveneno. No, no, no. La ley de Dios, utilizada como legalismo, intenta curar a la persona, es decir, a salvarla, a hacerla mejor, a ostentar, no, tantas cosas que es utilizada como un legalismo, ¿verdad? Para los fariseos era motivo incluso de su ropa representaba que ellos conocían la ley, ¿verdad? Que no la cumplían era muy diferente, por eso Cristo les dijo que parecen sepulcros blanqueados. Por fuera están bien limpiecitos, pero por dentro... Entonces, ahí el legalismo que intenta utilizarse es como cuando queremos curar el veneno. Al querer usar la ley para justificarnos, si queramos usar la ley para justificarnos, pues nos estamos condenando más. Porque ya nosotros sabemos, palabra de Dios, que no es por las obras que hagamos, no es por la ley de Dios que nosotros vamos a ser salvos, ¿verdad? Vamos a ser salvos recordando solamente si creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Jesucristo, que quitó todos los legalismos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio fue Él, no los animales que antes se hacían. Bien, entonces, recordemos a Pablo que él fue un fariseo bien conocedor de la ley, pero que lo llevaba al pie de la letra y utilizaba rigurosamente la ley. Él la conocía. Entonces, y al utilizarla rigurosamente la ley, para él la ley era irreprensible a la justicia de la ley. Entonces, Pablo era una persona que era conocedora de la ley, era un fariseo, era un asesino, era una persona que con la ley en la mano aplicaba lo que él consideraba la justicia irreprensible. Cuando él fue llamado por Dios para que fuera su siervo,
El cambio fue drástico, drástico. Por eso nosotros, cuando observamos una persona pecadora, bastante, no confiamos en que yo lo voy a cambiar, no. Confiamos en que Dios tiene el poder de hacerlo. Y Él solo, Él podrá hacerlo, no nosotros. No nos engañemos, ¿verdad? Si también vemos a alguien que aparentemente no es malo, hace buenas obras, pero no tiene a Cristo en su corazón, también es oportunidad nuestra para poder presentarlo a Dios, para exhortarlo. ¿Por qué? Porque no por hacer la ley vamos a ser salvos. No por las obras que hagamos vamos a ser salvos. Las obras son un fruto de lo que Cristo espera de nosotros. Es un fruto, ¿verdad? Entonces, la misma ley nos enseña que no es un camino de justicia propia. A Pablo la ley le reveló que su intención no era servir como una escalera de méritos, sino que como un espejo que muestra la necesidad del Redentor. Los judíos legalistas esto no lo entendían, porque leían la ley con un velo en su corazón. No vieron que Cristo es el fin de la ley. En el Antiguo Testamento no enseña la salvación por obras, sino dice que el justo por la fe vivirá. O sea, no es la salvación por obras, sino por la fe. Y lo repiten los profetas y lo repiten los salmos y Moisés. Habacuc lo repite: el justo por la fe vivirá. Y en la siguiente presentación vamos a tener otros 3 aspectos o subtemas de esta lección. Dice que la ley mosaica fue una administración de la promesa, no un sistema de obras. Es otro aspecto. Los pactos que se han hecho fueron muchos, fueron múltiples. Y todos hablan de la salvación por gracia. No hay uno que diga que porque se porte bien una persona ya es salva. No. Moisés no contradice el pacto de gracia, sino que es parte de él. No hay 2 caminos de salvación, no hay 2 caminos. Salvación por obras, salvación por fe. Solo la gracia por fe en el Redentor prometido es el camino de nuestra salvación. El punto 6, el Evangelio no se opone a la ley, sino que la supera en gloria y cumplimiento. O sea, alguien dice, no, es que ya no vivimos bajo la ley, ahora somos parte del pacto de gracia. Es cierto, ¿verdad? Pero no menospreciemos la ley de Dios, porque la ley de Dios estaba bien. No se aplicaba lícitamente, es cierto, legítimamente. Pero por eso vino Cristo y cumplió la ley, porque sabía que la ley era buena. Y además nos mostró que no es por las obras que somos nosotros salvos, sino por la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. El Evangelio representa el florecimiento
de lo que la ley anticipaba. ¿Y qué significa el florecimiento? Que después de la flor vamos a tener fruto. La ley de Dios nos decía: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. O sea, hay fruto. Eso es lo que nos muestra el Evangelio, el fruto de esa ley. El pacto antiguo, ese desapareció no porque fuera malo, no. Se reemplazó por una administración más gloriosa. ¿Por qué? Lo abolido es el ceremonial, los legalismos. Lo abolido es incluso los sacrificios. Ya no necesitamos sacerdotes terrenales, ni sacrificios de animales, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y nuestro sacrificio perfecto. Alguien a veces confunde cuando dicen o le dan esa categoría a un humano. Es decir, esta persona es el vicario de Cristo. Dice uno, ¿cómo está eso? ¿Saben lo que es vicario? Entonces, ¿por qué le nombran como vicario de Cristo? No, Cristo es nuestro vicario, porque es aquel que se entregó, se sacrificó por nosotros. Ese es vicario. Se sacrificó por nosotros y pagó nuestras culpas. Él nada más. Él es nuestro único vicario, ¿verdad? Entonces, para que no nos confundamos. Hoy debemos nosotros obedecer la ley moral, como punto número 7, obedecer la ley moral como una expresión de fe y amor a Dios. Debemos nosotros de obedecer la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? La del Antiguo Testamento, la que decimos la ley de Dios, la ley de Jehová es perfecta. Esa se traduce en nuestra ley moral, porque nos enseña a vivir como cristianos y a seguir el camino que Cristo nos ha marcado. Entonces, esa ley moral, si nos ponemos a analizar cada uno de los temas que vamos a ver y los mandamientos, hay mucha de enseñanza moral ahí, ¿verdad? Que nosotros debemos de seguirla, de obedecerla, ¿verdad? Es cierto, ya no estamos bajo la ley, pero seguimos bajo su enseñanza moral. Santiago manda a obedecer la ley real, así se llama, ley real, la ley de Dios. Juan dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. No debemos volver a las sombras, a la oscuridad, sino vivir la luz, que la ley moral refleja la santidad de Dios. Y luego cuando hablo que Dios es santo, no se me olvida, me impacta mucho cuando Cristo en la cruz se siente solo. Me has abandonado. Pero Él después recapacita porque ora también en la cruz, porque es un salmo el que nos dice. Porque Él recuerda que Dios no puede estar delante del pecado. No es que lo abandonara, no es que lo dejara solo, no. Porque el pecado que estaba haciendo
redimido en la muerte de Cristo, él se aleja. No puede estar en la presencia del pecado. Ya sabía lo que iba a acontecer. Dios, Cristo, expira y en las manos de Dios encomienda su espíritu, ¿verdad? Entonces, no debemos volver a esa oscuridad. La obediencia no salva. La obediencia no salva. O sea, obedecer a la ley de Dios no salva. Pero es el fruto inevitable de una fe viva, de una fe en acción. Santiago nos decía, no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. Una fe viva, una fe en acción, obedece los mandamientos de la ley de Dios. La obediencia es el perfume del Evangelio. No salva, pero nos dice cómo vive un salvo. No salva, pero nos dice cómo vive un salvo. Y podemos nosotros concluir en la presentación final, ¿verdad? Donde textualmente dice, la ley es buena, justa, espiritual, usada correctamente, sana, incorrecta, mata. Nunca ha sido problema la ley, sino el corazón del hombre que quiere exaltarse. La ley es una guía divina para vivir agradecidos, justificados solo por gracia, obedientes por amor y transformados por obra y gracia del Espíritu Santo. La Iglesia, nuevamente recordando, ha necesitado, bueno, válgame la redundancia, en toda época recordar que el llamado a la santidad no es un ideal opcional, sino una orden divina. Y este libro, de aquí en adelante, por la gracia de Dios, busca renovar la enseñanza y la práctica de la ley de Dios como norma de vida cristiana, tanto en el hogar como en la congregación, y que sea un llamado a los padres a enseñar diligentemente a sus hijos a amar la voz de Dios más que las voces del mundo. Hasta ahí llega la lección del día de hoy, hermanos. Si quieren agregar algún comentario. Va a estar muy agradable, muy bonito los temas que siguen, ¿verdad? Centralizados en la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena. Hermano Raimundo. Es muy interesante el tema porque como las dos caras de una sola moneda, tanto lo que vamos a ver el legalismo, el mal uso de la ley, Sí. puede creer tanto legalismo como liberalismo. Ajá. Y es interesante porque, por decir, si no entendemos esos pasajes que hablan de la ley, como los que estuvimos viendo, podemos caer, y de hecho hay iglesias realmente más modernas que caen en una mala interpretación de los textos que hablan de la ley. Y voy a dar solo un ejemplo, por decir Gálatas 3:13, Sí. que todo el libro, bueno, perdón, toda la carta de Pablo, Pablo escribe esa carta para combatir el legalismo de los Gálatas. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Que interpretan muchas iglesias o cristianos de la Que era mala. que la ley es mala. Sí es. O que la ley, ya no tengo yo como cristiano nada que ver con la ley. Eso me hace vivir a mí en una libertad, según ella, entre comillas. Entonces, muchas iglesias dicen, no, mira, no tengo nada que ver con todo lo que vamos a ver en este año. Sí. Nada
Sí. Y nos va a decir, es que tú eres un legalista. Y nosotros, como presbiterianos, en una conversación con otros cristianos, nosotros somos legalistas para ellos, porque ellos entienden que esta libertad, que la ley nada tiene que ver ya con un cristiano. Pero Pablo, por eso digo, si entendemos el texto, podemos Sí. explicarlo, podemos comprenderlo nosotros y no caer en legalismo. Así es. Está haciendo Pablo, lo que Pablo está haciendo es que la ley, como una forma de salvación, aparte de Cristo, me trae maldición. Eso es sencillo como eso. La ley, vimos un punto que dice, la ley nos salva ilegítimamente o erróneamente. Si la ley, a lo que Pablo se refiere es que si yo uso la ley, aparte de Cristo, estoy en condenación. No se refiere que la ley sea mala o que la ley no tenga nada que ver conmigo, sino ese es el punto de Pablo. Entonces, si no se entiende ese texto es como eso, denominación, bueno, mejor, iglesias completas pueden estar viviendo un evangelio que Cristo no predicó por un texto como este. O sea, tiene una gravedad y una trascendencia muy importante. Sí. Entonces, este año, por el favor de Dios, domingo tras domingo, como hemos aprendido desde hoy, vamos a ver ese tema que es muy relevante porque es la división entre parecer legalismo y división entre iglesias, denominaciones y cristianos que entienden que la ley, unos entienden una cosa y otros entienden otra cosa, pero por un mal entendimiento de un versículo. Así Es muy interesante este tema. Muy cierto. El día de hoy. Muy cierto. Por eso esas confusiones, esos legalismos y esos errores vamos a procurar dejarlos atrás en el transcurso de las siguientes lecciones. Que esa confusión a nosotros no haga mella. Que esa confusión, como dice el hermano Raimundo, algunos que dicen que la ley ya es el pasado, que ya es obsoleta, que ya debe ser descartada. Así como aquellos que dicen que la ley es la que debemos de seguir, porque es la que nos va a salvar. No, dos confusiones que no debemos nosotros tener, porque Pablo nos lo repite, la ley es buena, solo si se usa bien, edifica o destruye. Entonces sí, correcto, hermano, perfecto. Vamos a procurar ser más claros en cada tema, tocar el punto más a fondo para que no haya esa confusión en nosotros. Sí es cierto, ¿no? A los presbiterianos incluso nos dicen que somos muy legalistas y muy reglistas y todo. ¿Por qué? Porque nos gusta estudiar y nos gusta no sacar un texto de su contexto, que es lo que hacen muchas otras denominaciones. Sacan un texto de su contexto como pretexto. Pero le agrego yo ahí, como pretexto, ¿verdad? Entonces, hermanos, procuramos, ojalá y Dios quiera que esas confusiones que a veces podemos tener sean debidamente clarificadas en el transcurso de las lecciones de este próximo año. ¿Algo más que quieran? Hablen. Suéltense. No hagan como los muchachos que no quieren levantar la mano para que no sepan los demás que no sabía. Pero los demás tampoco sabían, nomás que no levantan la mano. Tú levántala. ¿No? Bien, vamos a terminar nuestra lección con una oración. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos porque nos has permitido conocer un poco más de tu palabra, abrevar en la palabra tuya, Señor, y obtener, saciar esa sed nosotros que tenemos de estar más preparados, Señor, menos confundido con algunas voces del mundo, Señor, que eso pretenden. Sabemos, Señor, que solamente tu ley y tu palabra es buena, porque tú nos los enseñas, porque tenemos un Dios que no se equivoca. Entonces nosotros, Señor, confiamos plenamente en ti, nuestro único Dios soberano. Gracias, bendito Padre, y te agradecemos bastante, Señor, que nos hayas permitido esto. Y te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor, que sigas estando con nosotros y guardándonos. Hasta aquí tú nos has protegido y nos has guiado.
Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.